España aparta de mí este cáliz. Es un poema del grande César Abraham Vallejo Mendoza. Este trabajo está conformado por 6 estudiantes de la Universidad César Vallejo: Olaya Quipusco, Piero Alejandro, Osorio Marín, Liz Catherine, Paredes Guevara, Sujei Abigail, Kinde Laván, Yanina Elizabeth, Quinteros Olivera, Jimmy Neisser, Quispe Sánchez, Lucy Elizabeth. Experiencia curricular Cátedra Vallejo, con el magíster Noé Rojas Cardosa. Sabemos que el nombre de la universidad alude al nombre de uno de los literarios más grandes del Perú, conocido internacionalmente por sus grandes escritos expresados con grandes sentimientos. César Abraham Vallejo nació el 16 de marzo de 1892 en la ciudad andina de Santiago de Chuco, del norte del Perú, pueblo fundado en el siglo XVI en la Sierra de la Libertad por mineros españoles. El nombre del pueblo es mitad español Santiago y mitad andino Chuco. César Vallejo tuvo 10 hermanos. Fue el último de una empobrecida familia compuesta por el abogado Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza. Sus padres eran de hijos de curas españoles y de madres indígenas. César Vallejo realizó su primaria en su natal Santiago de Chuco y secundaria lo cursó en Huamachuco. Los registros de notas demuestran que Vallejo fue un alumno de buen rendimiento, ocupando los primeros puestos. En el año de 1910 se matricula en la Facultad de Letras en la Universidad Nacional de la Libertad. Por motivos económicos no termina. Se regresa a ayudar a sus padres en la mina de Quirubilca. En el año de 1911 viaja a Lima y se matricula en la Facultad de Ciencias en la Universidad Mayor de San Marcos. Su deseo era estudiar para ser médico. Regresa a Trujillo en el año de 1913, donde trabaja como profesor, donde uno de sus alumnos fue Ciro Alegría. En ese tiempo Vallejo reúne su dinero y retoma sus estudios en la Universidad de Trujillo. En el año de 1915 se gradúa de bachiller en letras con la tesis El romanticismo en la poesía castellana. En el año de 1916 es un año clave para Vallejo. Forma parte de la intelectualidad norteña, conocida como la Bohemia de Trujillo o el Grupo Norte, donde a Vallejo le decían Cholo de manera cariñosa. En el año de 1919 publica Los Heraldos Negros. Se introduce lo coloquial como forma principal de construcción del poema. Este libro marca un cambio fundamental en la poesía peruana. Hereda toda la tradición modernista latinoamericana. A Vallejo le gustaba participar de las fiestas patronales en Santiago de Chuco en honor al apóstol Santiago. En una de estas fiestas hay un enfrentamiento político, habiendo un saqueo en el cual fue acusado del autor principal. El 6 de noviembre de 1920 ingresa a la cárcel de Trujillo. Estando en la cárcel, tuvo mucho apoyo por parte de sus amigos, estudiantes, periodismo de Trujillo, intelectuales de Arequipa y Federación de Estudiantes del Perú. Fue absuelto y liberado un 26 de febrero de 1921, luego de permanecer 112 días en prisión. Estando encerrado, escribió 2 libros. Uno de ellos fue el poemario Trilce, que dio lugar a revolucionar la lengua castellana y la poesía. En junio de 1922, logra ganar el concurso de narrativa organizado por la organización Entre Nous, con el cuento Más allá de la vida y la muerte, permitiéndole imprimir Trilce. El 17 de junio de 1923, Vallejo partió rumbo a París, en compañía de Julio Gálvez Orrego, el cual consigue los boletos de viaje para ambos. El primer periodo de Vallejo en Europa fue difícil, ya que sus ingresos no eran lo suficiente. Se dedicó al periodismo y escribía para el diario El Norte de Trujillo y algunas revistas. A inicios de 1924 recibe la noticia de la muerte de su padre y en octubre es hospitalizado en un hospital de caridad pública a causa de una hemorragia intestinal, por lo que debió ser operado y se recuperó satisfactoriamente. En 1927 conoció en París a Georgette Marie Philippard Travers y profundizó sus estudios sobre el marxismo. Al año siguiente realizó su primer viaje a Rusia. Retornando a París, fundó la célula parisina del Partido Socialista, que había fundado Mariátegui en Perú, posteriormente denominado Partido Comunista Peruano. En 1929 comenzó a convivir con Georgette y junto con ella realizó su segundo viaje a Rusia. En 1930 viaja a Madrid a raíz de la publicación de su poemario
Trilce, en donde fue sometida a crítica. Al retornar a París, poco tiempo después fue expulsado, acusado de hacer propaganda comunista. Junto con Georgette, regresa a Madrid, donde pasa dificultades económicas. La Guerra Civil Española, también conocida por los españoles como la Guerra Civil por antonomasia, fue un conflicto bélico que más tarde repercutiría también en una crisis económica que se desencadenó en España tras el fracaso parcial del golpe de Estado en 1936, llevado a cabo por una parte de las Fuerzas Armadas contra el gobierno de la Segunda República, tras el bloqueo del estrecho y el posterior puente aéreo, que gracias a la rápida colaboración de la Alemania nazi y la Italia fascista trasladó las tropas rebeldes a la España península. En las últimas semanas de julio comenzó una guerra civil que concluiría el 1 de abril de 1939 con el último parte de la guerra firmada por Francisco Franco, declarando su victoria y estableciendo una dictadura que duraría hasta su muerte el 20 de noviembre de 1975. Por otro lado, la guerra tuvo múltiples facetas, pues incluyó guerra de clases, guerra de religión, enfrentamiento de nacionalismos opuestos, lucha entre la dictadura militar y democracia republicana, entre revolución y contrarrevolución, entre fascismo y comunismo. La guerra civil fue el motivo y fuente de inspiración de César Vallejo para que haya podido escribir su poemario España, aparta de mí este cáliz. En sus páginas abundan los gritos, las heridas, que representan la destrucción de vidas. Vallejo muestra cierto interés por el cadáver, en el cual aparecen en 7 de sus 15 poemas y puede ser considerado como principal protagonista, pero nosotros tan solo analizaremos más a fondo uno de sus poemas, que es España, aparta de mí este cáliz. Niños del mundo, si cae España, digo, es un decir, si cae, del cielo abajo su antebrazo que hacen, en cabestro, 2 láminas terrestres. Niños, ¿qué edad la de las sienes cóncavas? Qué temprano en el sol lo que os decía, qué pronto en vuestro pecho ruido anciano, qué viejo vuestro dos en el cuaderno. Niños del mundo, está la madre España con su vientre a cuestas, está nuestra madre con sus férulas, está madre y maestra, cruz y madera, porque os dio la altura, vértigo y división y suma. Niños, está con ella, padres procesales. Si cae, digo, es un decir, si cae España, de la tierra para abajo, niños, ¿cómo vais a cesar de crecer? ¿Cómo va a castigar el año al mes? ¿Cómo van a quedarse en 10 los dientes? En palote el diptongo, la medalla en llanto. ¿Cómo va el corderillo a continuar atado por la pata al gran tintero? ¿Cómo vais a bajar las gradas del alfabeto hasta la letra en que nació la pena? Niños, hijos de los guerreros, entre tanto, bajad la voz, que España está ahora mismo repartiendo la energía entre el reino animal, las florecillas, los cometas y los hombres. Bajad la voz, que está con su rigor, que es grande, sin saber qué hacer, está en su mano, la calavera, hablando, habla y habla, la calavera, aquella de la trenza, la calavera, aquella de la vida. Bajad la voz, os digo, bajad la voz, el canto de las sílabas, el llanto de la materia y el rumor menor de las pirámides y aún el de las sienes que andan con 2 piedras. Bajad el aliento, si el antebrazo baja y si las férulas suenan, si es la noche, si el cielo cabe en 2 limbos terrestres, si hay ruido en el sonido de las puertas, si tardo, si no veis a nadie, si os asustan los lápices sin punta, si la madre España cae, digo, es decir, salid niños del mundo, id a buscarla. César Vallejo nos habla de una nueva España que surge de la anterior, con defectos y virtudes, pero con un camino de prosperidad en la que todos juntos deben ir sumando para conseguir ese objetivo. Describe a España como una imagen materna, aquella que acoge, aquella que con amor enseña
y te impulsa. El poeta proclama al pueblo para que no renuncie a buscar ser mejor, para que sea más instruido y culto, más orgulloso y para que luche contra todos aquellos que los quieran oprimir. Vallejo en España, aparta de mí este cáliz, pide que todo se calme, que todos aprendamos a vivir juntos, pero también proclama la lucha por la patria, por el país, o por si alguien quiere arrebatarles la esperanza de un nuevo momento de felicidad y fortaleza. Para César Vallejo, el futuro son los niños, las nuevas generaciones por las que hay que luchar cada día. Hay que formarlas a nivel intelectual para que sean ese impulso que lleva a un nuevo camino para un país, para una sociedad que, como no podía ser de otra manera, consiga la prosperidad y el mejor camino para un mejor futuro. Vallejo fue un ilustre escritor humanitario que expresaba la voz del pueblo en su sentir hacia ellos, en sus relatos. El mensaje que nos deja el poema es que la voz del pueblo debe ser escuchada y que esto repercuta también en futuras generaciones. Esperamos sus opiniones. Gracias.